Bueno, damos inicio a este maravilloso encuentro de estudiantes del día 30 de julio. Estamos ya despidiendo este mes y comenzando ya agosto. Ya este año está ya en picada, está finalizando y nos toca como estudiantes de piano, como artistas en proceso de construcción, dar el todo por el todo. Tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son 5 meses en donde podemos convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, y no se trata de complacer a nadie, se trata de mirarnos al espejo y decirnos todos los días qué bueno eres, lo estás haciendo muy bien, tienes que hacerte feliz a ti misma, a ti mismo. De eso se trata este camino. No es de complacer, sino de apoyarse en este caso, en mi caso, yo me apoyo en mis fortalezas, en mis valores, y así debemos hacerlo cada uno de nosotros en nuestros hogares. Valores claros, fortalezas y sobre todo una autoestima y una autovaloración bien arriba. Bueno, ya se van a dar cuenta hoy que vamos a estar hablando con Adrián Delgado, un ex profesor de piano en casa, porque fue profesor hasta el día de ayer y lo hizo excelentemente bien por más de 2 años. Mucho que agradecerte, Adrián, te doy la bienvenida. Así que, bueno, iniciamos este conversatorio al que hemos llamado Una tecla a la vez. El camino a Berklee del profesor y mi amigo Adrián Delgado. Adelante. Gracias Robinson por la bienvenida, por la invitación, por este conversatorio, este espacio y gracias a todos los que pues, están conectados y vinieron a escucharnos un poco y espero que esto sea de mucho provecho para todos. De verdad es un honor estar aquí y es un honor haber formado parte por 2 años de Piano en Casa y que todavía pues siga la amistad y siga que la música en algún momento nos va a volver a encontrar, yo estoy seguro de eso. Así. Y qué mejor motivo, ¿no? La música. Así que gracias Robinson de verdad por esta No, te oportunidad. agradezco el haber aceptado esta invitación a este conversatorio que es muy especial para nosotros, porque hoy se cierra un ciclo para ti como profesor en piano en casa, pero se abre uno muy importante que va, según entendemos, más enfocado hacia tu realización artística. Y de eso va a ir esta conversación que vamos a tener hoy. Te doy la bienvenida a los presentes también. Y bueno, me gustaría compartieras con nosotros lo que ha sido tu experiencia desde tus inicios. ¿Cuáles son los inicios de Adrián Delgado en la música? Bueno, los inicios, a mí me gusta mucho esa historia en específico de cómo yo llegué al piano, porque cuando me hacen esa pregunta, siempre mi respuesta es que desde que yo tengo memoria, o sea, yo recuerdo mi primera clase de piano. Allá en Valencia, Venezuela, Estado Carabobo, en la Academia Teresa Carreño, que fue fundada por Ilan Chester 5 años antes de que yo llegara. Y yo recuerdo mi primera clase de piano con mi profesora Lorena, que fue mi profesora por 10 años. Y mi primera clase se llamaba Viaje al Espacio, nunca se me olvida. Y era tan sencillo como colocaban una pista, 1, 2, 3, 4, y tocábamos todas las teclas del piano de inicio a fin. Y era 1, 2, 3, 4 de regreso. Eso nunca se me olvida y creo que desde allí siento yo que comenzó mi vida. Entonces me ha tocado preguntar cómo yo llegué hasta ahí. Cómo yo terminé sentado en un salón de clases y me quedé en ese mismo lugar y en esa misma academia y con mi misma profesora por 10 años. Desde que yo tenía 4 años hasta 14 años, que ya fue cuando me mudé a Panamá. Entonces, las cosas de la vida, mis padres, yo nací en Maracaibo, mis padres vivieron 20 años en Maracaibo, pero se mudaron a Valencia por cuestiones de trabajo. Y ellos alquilaron una oficina en el piso 2 de un centro comercial, ¿verdad? Estaban comenzando y para yo no quedarme todo el día en una oficina, encerrado frente a una computadora, ellos vieron que en el piso de abajo, en el piso 1, estaba esta academia. Entonces dijeron, vamos a escribirlo, vamos a ver si a él le gusta el instrumento. Ya había un teclado en mi casa antes, en Maracaibo,
que yo nada más lo tocaba, o sea, jugaba con él porque me parecía interesante, pero eso no era suficiente para ellos decir como que, le gusta el piano, puede que sí, puede que no. Y entonces no había terminado de cumplir los 4 años, cuando me llevan a la clase, pues me encantó, y ahí estuve, bueno, ya saben, pues me quedé por 10 años. Y lo más interesante de esos 10 años, que como 6 de esos 10 años, y esto muy pocas personas lo saben, yo no tuve instrumento. Entonces yo comencé a estudiar y ver mis clases y me daban todo, pero mis padres, como estaban comenzando una nueva empresa, se estaban recién mudando, les costó poder invertir en un instrumento que yo tuviera. Y cuando lo hicieron, lastimosamente, en la misma oficina, el instrumento se desapareció. No queremos decir que sí, se desapareció, no tuvo, o sea, el que tenía para poder comenzar, sí, se lo robaron, en punto. Entonces eso ya dificultó un poco más las cosas. Viajamos aquí a Estados Unidos, que vive mi hermano, y aquí dijimos, vamos a aprovechar que están en descuento y vamos a llevarnos un teclado de Estados Unidos para Venezuela. Lo compramos, de la emoción lo abrimos, lo destapamos, yo empecé a tocar y a compartir con mi hermano, que a él le gusta, él toca la batería también. Y cuando llegamos al aeropuerto con el teclado, no nos lo dejaron pasar. O sea que fue el segundo intento que no pude tener un instrumento. Y así estuve como por 6 años, desde los 4 años hasta que tuve 10 años, sin tener un instrumento donde practicar. Y entonces yo me pregunto y hago memoria cómo yo practicaba y cómo yo avanzaba en mis clases. Y yo recuerdo que yo agarraba hojas de reciclaje, porque a mis padres les gusta mucho el reciclaje, y como era una oficina, sobraban hojas, yo agarraba las hojas de reciclaje, las pegaba y dibujaba mi propio piano. Y ahí me imaginaba mis propios sonidos, me imaginaba todo. Entonces practicaba en mi mente, yo cuando iba en el carro también movía los dedos, practicaba, me imaginaba cómo tenía que ser el sonido de las notas, de qué era lo que tenía que hacer, porque yo iba a mi clase y me mandaban tarea, por supuesto. Entonces mi tarea la hacía en mi mente pensando, y cuando llegaba a la clase era que ya finalmente podía ahí mismo mostrar todo esto. Entonces fue un camino muy bonito, pero también bien un poco diferente que sí en cierto modo me limitó de una forma, pero también me abrió la imaginación y la mente a desarrollar otras habilidades. Y todo esto mi profesora no se lo imaginaba nunca. Nunca se imaginó que yo no tuviera un teclado en mi casa, que no tuviera un piano o algo donde yo practicara. Hasta que ya después, ya como las piezas se estaban volviendo más difíciles, yo decía como que, ok, ya esto se me está haciendo difícil, y ya tenía 10 años, ya estaba sacando mis propias conclusiones. Entonces ahí vuelvo a hablar con mis padres y le explico a mi profesora, es que yo no tengo piano. Tenía uno, nos lo robaron, tenía otro, no lo pudimos llevar. Entonces ahí sí volvimos a hablar seriamente sobre el tema y dijimos, bueno, vamos a invertir en un teclado, y me llegó de Navidad, gracias a Dios, ese año. Creo que fue como en 2010 que yo tuve mi primer teclado. Y esa es mi experiencia como niño, y por eso, como niño estudiando y conociendo de la música. Y por eso a todos mis estudiantes en piano en casa les decía, aprecien su instrumento, practiquen por favor, o sea, valoren lo que tienen, porque no todas las historias son iguales y no todos tenemos también la facilidad de tener un instrumento, pues, que fue lo que me pasó a mí. Y ahora tener un instrumento, yo lo aprecio muchísimo, donde sea que esté. Entonces, eso es un poco de cómo yo inicié y cómo llegué hasta acá desde niño. Dos intentos fallidos de tener piano. La primera vez, un amante de la música usurpó ese espacio y sustrajo tu piano, y la segunda vez no pasó por la aduana o algo así en el aeropuerto. Sí. Ahora, tú hablas de algo muy importante, de que estuviste prácticamente 6 años recibiendo clases de una profesora de Lorena, si no me equivoco, Lorena, si sí. mi recuerdo no me falla, y ella no se había dado cuenta que tú no tenías un instrumento en tu casa para estudiar. Ahora pregunto, a esa edad de 6 a 10, o quizás después de los 10 años, ya cuando tú adquieres tu primer instrumento ya para hacer tu rutina de estudio en casa, ¿qué música estudiabas con Lorena? ¿Cuál fue la aproximación o
¿De qué forma ella te aproximó a la música? ¿A través de qué música? ¿Música académica, música popular, jazz? ¿Cuál fue esa música motivo para llevarte a explorar este mundo? Pues en la academia se utilizaba, al principio se utilizó ¿cómo se llama? El método, el libro, los libros de Yamaha. Yo obviamente no tenía ni 4 años, entonces empecé en estrellita y a saber cómo mover mis dedos y a cómo familiarizarme con la música, pero ya tenía sus negras y blancas todo y yo recuerdo que teníamos que leerlo y se asociaba mucho con las canciones, con las letras, las melodías, tenía mucha letra y eso también me acercó, em, me mostró la música de una forma que a mí me agradaba, porque mi familia también, mi mamá le gusta mucho cantar, a mi papá también. Entonces yo estaba más familiarizado con la parte musical de los cantantes que del piano. Cuando entonces estoy en mis clases, el método de los libros de Yamaha, que eran como 5 en ese entonces, me enseñaba más que todo la teoría, lo básico. Ya después pasamos a otro libro que era el Hal Leoner, que es como el Student Book, la biblioteca Student Book de Hal Leoner. Entonces allí ya eran otros niveles también y ese era como un poco de música popular, música clásica ya masticadita, como expresada por medio de otras piezas preparadas. Y después de entonces esos libros de Hal Leoner, entonces ya fue como un poco más de música académica más pesada. Yo tenía libros que me regalaba mi hermano, por ejemplo, entonces yo le decía a mi profesora, yo quiero tocar esta música de Beethoven. Beethoven siempre estaba conmigo. Entonces yo le pedía que me enseñara cómo tocar eso y a mí me apasionaba mucho el piano desde pequeño, incluso tanto así que siempre en las clases éramos un grupo como de 10 niños y a cada clase ellos tenían, como estábamos pequeños, teníamos que ir con nuestros representantes o con alguien que nos cuidara. Y de un tiempo después, como yo me portaba bien, gracias a Dios, a mí me mandaban, o sea, me dejaban en la puerta y yo era el único niño que estaba solo, sin su representante, viendo su clase, pero era porque estaba bien concentrado, prestando atención y absorbiendo todo eso. Y algo que también me gustaba como formar parte del programa era, por ejemplo, qué canciones de las películas y de Disney, más que todo, nos gustaban para entonces también enseñarnos. Que sí. Recuerdo mi primer show, la primera canción que yo toqué así junto con todos mis compañeros fue You Being My Heart de Tarzán, ese si no me equivoco es de Phil Collins. Entonces yo hacía el chan 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 y ahí entre todos hicimos todo ese ensamble de puros pianistas y eso era lo que hacían también, como hacer una experiencia también emotiva, ¿no? Con las películas que uno veía en Disney Channel en ese entonces y llevarlo al piano, eso era muy emocionante para un niño de 5 o 6 años, de verdad que sí. Gracias por compartir esa experiencia y me encanta que el acercamiento que tuviste en esos años a la música haya sido tan amigable, tan entretenido y hasta cierto punto casi que no era algo teórico o muy academicista, sino que era un Era acercamiento una más vivencia, juego, más, sí, una exacto. vivencia. Sí. Bueno, dicen por allí que los niños aprenden jugando, aprenden mucho mejor con los juegos que siguiendo instrucciones. Lo mismo pasa cuando eres papá. Creo que enseñas mejor con el ejemplo que dándole un discurso a tus hijos, porque los discursos, las palabras se van rápido, pero las experiencias, como te pasó a ti, duran toda una vida. Adrián, tuviste un híbrido en tus inicios estudiando un poco de música popular, de música académica. Ahora pregunto muy concretamente, ¿cómo impactó tu vida la música popular y la música clásica? ¿Cuál te tocó primero? ¿Con cuál te identificaste? Eh, Interesante pregunta. Yo creo que la música académica
siempre me movió mucho. O sea, cuando yo la escuché y cuando yo le pedí a mi profesora que tocara las piezas, porque, o sea, yo tenía acceso a YouTube, pero yo quería ver cómo lo tocaban, cómo era. Y me impresionaba mucho ver toda la, la, la musicalidad que le daba, por ejemplo, una pieza que me impactó teniendo 7 años y que siempre yo dije, yo quiero tocar eso algún momento, fue el Moonlight Sonata de Beethoven. O sea, eso fue una de las primeras piezas que yo dije, wow, qué belleza, o sea, eso me gusta como suena. Y es una pieza un tanto triste, ¿no? Pero me identifiqué tanto con eso y después con Mozart, con todas esas escalas y lo rápido que se movía, se me parecía tan divertido y tan fascinante en ese entonces, y todavía lo es, ¿no? Pero eso fue lo que más, con lo que yo más me identificaba. Y hubo un espacio también para la música venezolana dentro de todo eso. Cuando venía Navidad, sí trataban de hacer estos shows de música eh, navideña y había cualquier tipo de opciones, desde el cascanueces hasta el Jingle Bell Rock y todo eso. Y yo recuerdo que me dieron a escoger y yo escogí el Niño Lindo, que es, si no me equivoco, un merengue venezolano que está tan... Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, ta. Entonces, esa cadencia, esa melodía que ya la tenía de referencia por la cultura, ¿no? En la que estaba, pero escucharla en el piano yo decía, wow, yo quiero también hacer eso. Entonces yo fui el único de todos mis compañeros también que se lanzó con algo de música venezolana. Pero era porque me gustó y porque yo escogí esa pieza. Entonces siempre creo que mis gustos se iban y no es muy diferente esos gustos de aquel entonces a lo que es ahora. O sea, me doy cuenta de que siempre estuvo esa inclinación por esa parte, a la música académica, a la música folclórica venezolana. Y obviamente no conocía nada del jazz en ese entonces. Estamos hablando de la edad entre 13 y 14 años, ¿estarás por allí? Ya ahí sí es como entre 11 a 13, 14, sí, Bien joven. bien Para los que no jovencito. saben, para los presentes y los que no saben, Adrián está hablando de sus inicios en la música, de sus 10 primeros años de formación musical y esta formación él la realizó, sus inicios, en su país de procedencia, que es Venezuela. Adrián, al igual que yo, es venezolano. Nosotros, bueno, yo vivo en Panamá desde hace 8 años ya. Adrián creo que estuvo aproximadamente casi el mismo tiempo que yo Correcto. aquí en el país, en Panamá, solo que ya él no reside en Panamá, sino que se ha trasladado a Boston, a la Universidad de Berkeley, para continuar con su formación musical, artística y pianística. Y quiero aprovechar esta oportunidad, ya que muchas de las personas que están acá son panameños y no conocen quizás la música de Venezuela, de nuestro país. Y esa pieza, ese aguinaldo venezolano, como lo dije, aguinaldo, es como un villancico, más bien, Sí. un villancico es una pieza que se toca, que se hace, se canta en el periodo de Navidad en Venezuela. Más o menos ella suena así. ¿Se escucha mi piano allá? Ok, más o menos suena así. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Hay un verso que es muy lindo que dice, con tus ojos lindos, Jesús, mírame. Y solo con eso, y solo con eso, me conformaré. Con tus ojos lindos, Jesús, mírame. Y solo con eso, y solo con eso,
Obviamente, tú lo has Me la dedico, envenenado Adrián. muchísimo, Me la ¿ah? aprendí también cuando era muy niño. Obviamente, yo no le agregaba todo ese veneno, pero era un arreglo a piano solo más sencillo, pero tiene su dificultad. Yo pienso y yo digo, tiene dificultad eso. Me Y es llama mucho la sabroso. atención todo lo que nos cuentas sobre lo que fue ese acercamiento, ese impacto que causó para ti la música académica, el escuchar un Beethoven, que es como ver una película de aventura, ¿verdad? Es bien emocionante escuchar y tocar, por supuesto, esta música. Y me llama poderosamente la atención que tu acercamiento a la música popular es a través de villancicos venezolanos. Los villancicos son música tocada con cuatro, guitarra, maracas, piano también, pero sobre todo es música cantada. Se hace mucho en el repertorio coral en Venezuela. Así que ya me queda claro por qué tú hablas, por qué expresas, por qué tú parte de tu expresión es una expresión poética y tiene que ver mucho con la influencia de la lírica y de todo ese ambiente alrededor de los aguinaldos y villancicos, en este caso venezolanos. Y dime tú, hoy en día que tú haces música, cuando estás tocando el piano, aflora vestigios de música académica, de música popular. ¿Tú haces alguna distinción entre una y otra o todo eso está fundido en ti? Cuéntanos. Yo creo que al final es, todo está, yo he hecho, he hecho como cuando tú agarras la arepa, que es la comida típica de Venezuela, ¿no? Que la puedes rellenar con lo que sea, pues yo literalmente a lo que hago le he incluido todo y sí me doy cuenta después de, oh, esto lo saqué de tal lugar o esto viene de tal compositor, esto viene de tal música, pero en el momento no lo pienso en realidad, es simplemente también me he dado cuenta cómo ya sea música popular, ya sea jazz, ya sea música clásica, al final es música y llega un punto en el que se conecta y la música latinoamericana también que me he dedicado a estudiar todos estos ritmos desde Chile hasta México, tiene mucha conexión, tienen rítmicamente, melódicamente, la historia también tiene mucha conexión en cierto punto y eso es lo que me ha permitido también como explorar todos esos diferentes lenguajes e incluirlos en lo que ahora hago como compositor, como escritor de música y también, como decías, la parte cantada, la parte poética, que me di cuenta que tenía ese don en plena pandemia que me puse a escribir y yo decía, oye, esto me gusta escribir letras, me gusta escribir poesía, me gusta escribir también canciones y acompañarlas en el piano. O hacerlas en el piano y me preguntaba, ¿y por qué yo tengo eso? O sea, ¿de dónde salió? Y ahora que con esta conversación pues hace un poco más de sentido, que por el background que yo tenía y también los intereses que tenía desde muy pequeño. Y hay dos cositas, Robinson, que te quería comentar eh, sobre la parte cantada. Mi profesora me ponía a cantar todas las notas que yo tocaba para aprenderme. O sea, ella no era cantante ni nada, pero ella me decía, para que te lo aprendas, cántalo, vas a ver cómo te va a funcionar. Entonces nunca se me olvida cuando yo tuve que aprenderme como si fuera un solfeo, la, el, el Turkish March de Mozart, y hay una parte que es como, ¿cómo era? Nunca se me olvidó. Es do, re, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, do, fa, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, fa, re, si, do. Ella por muchos años, o sea, por 10 años, me hizo esa asociación de la música, del piano, también a la parte cantada. Entonces, obviamente, me ayudó un poco en la afinación, pero también me ayudó en esa experiencia de que la música no solo la tocas, sino que también tienes que sentirla, tienes que cantarla, tienes que entender cada una de las notas. Y yo decir todo ese solfeo, teniendo 11 años, también era como que, oh, qué divertido.
Y las piezas que a mí me colocaban, por ejemplo, del libro de Hal Leonard y de los libros de Yamaha, involucraban mucho las historias. O sea, por ejemplo, había una pieza que si era staccato, el título era Porcupine Pizzicato. Entonces, ella, y en general, era como una historia sobre, ok, tú vas a tocarle y vas a hacerle casi que la banda sonora a ese puercoespín. ¿Entiendes? Y tienes que tocarlo más destacato como si tú tocaras el puercoespín y te pinchara los dedos. Así mismo, o sea, pin, 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 pin. Entonces, la música la involucraba también como si estuvieras contando una historia, como si estuvieras envuelto en un escenario, todo en la imaginación, ¿no? Pero era también muy interesante, que fueron muchas cosas, o sea, cada pieza era una experiencia, una historia diferente, un escenario diferente. Había uno, que trataba sobre los vientos, entonces no me recuerdo bien cómo era el nombre, pero que para los crescendos me enseñaban como que, o sea, imaginarse que es el viento que te pega así. Se me hacía mucho esa asociación y yo digo, ah, con razón. Yo cuando escucho la música, cuando la toco, tengo tanta imaginación al paisaje, a los colores, a las sensaciones de la naturaleza, porque fue la manera como me lo enseñaron por muchísimo tiempo. Y eso fue lo que me dio la base, ¿no? De quién era yo como músico, que a lo mejor no era el mejor pianista a los 12 años, pero como músico, como persona, tenía una vivencia, muy, muy fuerte, y mi sensibilidad a la música también era muy, muy, muy grande, que lo aprecio muchísimo. Eso explica mucho tu forma de conectar con la música y aunque no tengo mucho que agregar, porque creo que lo has dicho todo de forma magistral, ciertamente la música, al igual que la literatura, cuando un niño es expuesto a leer desde muy temprana edad, al igual que cuando un niño es expuesto a tocar un instrumento tan rico como el piano, sus vivencias afectivas son otra cosa. Una persona que tiene el acceso a la lectura, a la música, al piano, desarrolla una imaginación mucho más potente, es como una hipersensibilidad para conectarse con lo que cualquier persona comúnmente no se conecta, porque esto es un entrenamiento. Y también creo que las personas que se dedican a leer una novela, un artículo, un pequeño texto y lo hace cotidianamente, también va desarrollando en el proceso un gran control emocional. Entonces estamos hablando de niños con alto control emocional, con una afectividad muy potente, gran sensibilidad y sobre todo también una gran capacidad de síntesis. No es una casualidad que los pianistas podamos memorizar piezas que tienen 6, 8, 10 páginas. Eso lo hacemos porque nuestra mente, nuestro cuerpo, todo tiene distintos tipos de memoria. Memorizamos a través de la vista, del oído, del tacto, pero también en la comprensión estructural de lo que vemos, sea música o sea un texto. Cuando tú lees un artículo del periódico, tú ves el título, ves el primer párrafo, ya allí te puedes hacer una idea de todo y de pronto no tienes que leerlo todo, sino que vas al final y ya con eso te haces una idea completa. Tenemos una capacidad de proyección, de síntesis y de análisis muy superior al común de la gente que no ha tenido esa dicha, esa experiencia de vivir la música, de vivir la lectura. Adrián, tengo una pregunta, esta me la tenían guardada y no puedo dejar de hacerla el día de hoy. Yo sé que todos están esperando esta pregunta. ¿Fue el jazz un amor a primera vista? ¿Ocurrió en Venezuela o viviendo ya en Panamá? Fue en Panamá. Fue en Panamá. Bueno, quien intentó sembrarme la semilla del jazz fue mi hermano, y él me hablaba de Michel Camilo. Y mi hermano también, desde que yo tengo como 9 años, él me dice, escucha el jazz, existe esta universidad llamada Berkeley. Yo no entendía que la música se podía estudiar y que uno podía vivir de la música tan pequeña, ¿no? Entonces él me lo trataba de decir,
porque él también le apasionaba mucho y él sí veía muchísimo esa habilidad que yo tenía en el piano, pues, y sí, esa pasión que le tenía. Y, y yo, sí, desde pequeño siempre me vi, yo supe que yo iba a ser músico, o sea, yo quería hacer eso. Yo sabía que iba a estar tocando el piano, dándole la vuelta al mundo tocando el piano. Eso era lo que yo desde pequeño me veía. No era bombero, no era policía, no era nada. Yo iba simplemente a hacer música. Y ese fue como mi sueño desde chiquitito. Entonces él veía todo eso porque yo se lo contaba y me hablaba de Berkeley, me hablaba del jazz. Y cuando me mostraba, cuando me mostraba a Michel Camilo, yo le digo, bueno, yo lo puedo tocar, pero dame la partitura. Y obviamente la música de Michel Camilo y la música jazz, no hay una partitura escrita que tú puedas replicar y tocarlo tal cual como el pianista, porque ellos lo crean en ese momento que están tocando, están improvisando. Si tienen alguna referencia, ¿no? Melódica y rítmica y todo, pero ellos lo están creando en ese momento. Y como surgió en ese momento, no va a volver a salir más en la vida. Entonces yo no entendía eso, obviamente. Y yo le decía, ¿quieres que toque Michel Camilo? Dame una partitura. Y eso pues obviamente fue imposible. Y cuando me mostraba, escúchate esto y la música, el jazz, la cosa así, con todo ese swing, decía, esa es música aburrida, esa es música de viejos, le decía yo. Hasta los 12 años que lo fui a visitar otra vez aquí en Texas. Entonces, no, esa música está aburrida. Y yo me burlaba de él, de que le gustaba el jazz y todo eso, y él haciendo su intento. Cuando me mudo a Panamá y me veo como en una encrucijada porque digo, ok, yo quiero seguir tocando el piano, pero una vez más me quedé sin instrumento. No conocía nada, no sabía a dónde ir. Entonces me empecé como a poner un poco triste con toda la mudanza y toda la separación. Y, y en uno de esos me consigo, que yo, esta historia, no sé si te recuerdas que te la conté, Robinson, me consigo una señora que en un bus, en un metrobús en Panamá, un día cualquiera, saliendo del colegio, y ella es una educadora, se llama Caroline, y me pregunta, oye, veo que tienes tu uniforme del colegio, estás en la secundaria, me lo dice en inglés y yo no hablaba casi nada de inglés en ese entonces. Y yo le decía, I'm out of school, bla, bla, bla. Entonces ella me decía, ¿qué quieres? Estudiar en la universidad. Y yo en plena adolescencia, o tenía que 15 años, 16 años, no, 15 años, 15 años. Y yo quedo como que, ok, esta es la peor pregunta que me puedes hacer ahora, por favor, yo no sé qué responderte. Le digo yo. Y al rato le digo como que, bueno, yo quiero ser músico, yo quiero estudiar música en la Universidad de Berkeley. Así mismo se lo dije, yo no se lo dije con ninguna seguridad, porque la única universidad que yo conocía de música, gracias a mi hermano, fue Berkeley. Entonces yo se lo solté y le dije, yo quiero estudiar música en Berkeley. Y ella allí me dice, ok, yo conozco a alguien que te pueda ayudar a que tú llegues a esa universidad. Entrar a esa universidad pues no es fácil. Eh, tienes que ser muy bueno en el instrumento, no sé qué, tienes que saber esto y esto y esto. Pero yo conozco a alguien aquí en Panamá que te puede enseñar. Y fue allí donde me habla de Danilo Pérez. Y yo no sabía quién era Danilo Pérez. Me entero que Danilo Pérez es un pianista panameño que también está aquí en Boston y en Panamá. Es quien organiza en Panamá el Festival de Jazz, ¿verdad? Todos los años, que el año que viene son los 20 años de ese festival. Y tiene la Fundación Danilo Pérez. En esa Fundación Danilo Pérez, ellos pues es como básicamente una academia de jazz. En lo que se basa la enseñanza allí de la música, ¿no? Entonces, ella me da un artículo que, lástima que lo tengo guardado porque me estoy mudando, pero si no lo tenía en esa repisa ahí, lo veo todos los días porque es lo que me recuerda también donde yo inicié todo esto. Y me dio un artículo de New York Times que hablaba sobre Danilo Pérez. Yo por eso me fui, me acerqué a la fundación y empezó todo este viaje y yo no sabía nada de jazz. Yo llegué tocando mi música clásica y todo y me pegó mucho porque yo decía, wow, hay algo que yo no sé. O sea, tengo 11 años estudiando el piano y tocándolo bien, pero no, esto es algo que no lo conozco y me da miedo como, ¿sabes? Volver a empezar de cero, sentía yo, porque es como que vienes de hablar español y ahora tienes que hablar
aprender a hablar ruso. Y no sabes nada, nunca has aprendido nada de hablar ruso. Entonces, eso a mí me impactó mucho en ese momento, pero después sí le fui agarrando más el cariño. Yo decía, yo quiero tocar así, yo quiero improvisar y fue la perseverancia y obviamente empecé a escuchar más música de jazz, investigar y fue allí como me fui enamorando. No fue amor a primera vista, pero poco a poco le fui agarrando el gusto y yo decía, oh, esto está... Yo lo que decía, eso suena muy bien. Era lo único que decía, o sea, es divertido, es interesante, suena diferente, era lo que decía yo en ese entonces. Después entendí por qué me sonaba tan diferente y tan interesante en aquel entonces. Pero fue así, fue gracias a que me conseguí esta persona que me habló sobre la Fundación Danilo Pérez. Llego a la Fundación Danilo Pérez porque mi objetivo era seguir estudiando música. No hasta Berkeley, después Berkeley como que se volvió algo más sólido, ¿no? Estando allí, pero sí, ahí fue donde me enseñaron con mucha paciencia cómo desarrollar ese lenguaje del jazz, como por un año y medio, y después por otros 3 años ya hice el programa más fuerte que ya sabía tocar jazz, pues ya me desenvolvía un poco más, pues. Es decir, que aunque tu acercamiento quizás fue desde Venezuela por referencias de tu hermano, es en Panamá donde algo mágico ocurrió y a través de Caroline, de esa persona en ese autobús, con un, con un papel que te dio, me imagino que era algo así como un banner, algo, un tríptico informativo de la Fundación Danilo Pérez, te enteraste de la fundación y de esa forma comenzaste a estudiar ya seriamente directamente en la fundación. Ahora Correcto. dime, Danilo Pérez. Danilo Pérez, como tú lo has dicho, es un gran pianista de jazz panameño de gran renombre internacional. Para quien no lo sepa, pueden buscarlo en YouTube. Hay muchos videos de Danilo Pérez. Es una persona muy importante en la música. ¿Cómo resuena Danilo Pérez en tu vida? ¿Lo conociste estando en la fundación o ya posterior cuando quizá participaste en un primer festival de jazz, de estos que hace también el maestro Danilo Pérez? Pues con todo esto que te cuento y hasta el sol de hoy, Danilo Pérez sí en mí se ha convertido como una especie de inspiración, casi que uno de mis héroes, porque, o sea, a pesar de que yo no compartí directamente con él muchas veces, las pocas veces que él venía a Panamá y que hablaba con los estudiantes, no nos daba clases, simplemente nos compartía su vivencia o seguía haciendo la música algo eh, muy experimental, muy una vivencia. Entonces, lo que a mí me impactó de Danilo Pérez, que yo conecté con su visión, fue que cómo él ve la música también desde una parte más humana y cómo él reconoce y hace que funcione la música como una herramienta de cambio social, o sea, para que el entorno en el que estamos, para que nuestra sociedad, nuestro país o el lugar donde estemos sea un mejor lugar y todos estemos con bien, y causar un impacto positivo en las personas. Y eso es algo bueno, mis padres siempre me lo han enseñado, esa responsabilidad, ¿no? De, como músico, como persona y de tener respeto y empatía con mi entorno. Pero al yo escuchar esa visión de Danilo Pérez de esa forma, involucrando la música, yo dije, wow, esto es lo que yo en parte estaba como también buscando, tener esa conexión de la parte humana, de la parte de los sentimientos hacia la parte positiva con la música. Y desde ese momento hasta hoy, o sea, sí he todavía compartido muchísimo más con él, lo he conocido, él me conoce, ya sabe quién soy. Y gracias a él, pues he tenido grandes oportunidades de venir a Boston previamente, antes de, de- de estudiar universitariamente. Más que todo, todas las enseñanzas de esa parte que te digo, pues. Y ahora lo perseguí tanto porque yo dije, ok, yo conocí la Fundación Danilo Pérez y conecto con su visión y conecto con todo, pero me hace falta más. Yo necesito ahora, más que como persona, como ser humano,
quiero verlo ya como pianista, o sea, necesito tenerlo más de cerca porque como pianista también es una gran representación para mí en la forma en cómo yo toco y cómo yo veo la música. Entonces, ahora que estoy aquí en Berkeley, apliqué al instituto que él dirige, ¿verdad? Aquí que es el Global Jazz Institute, que él lo fundó hace 13 años, si no me equivoco. Él fundó ese instituto aquí en Berkeley. Él lo dirige, él enseña allí también a todos los estudiantes, tanto en las maestrías como en las licenciaturas. Yo apliqué este año así como que, bueno, vamos a ver si me va bien, porque entrar ahí también es muy difícil, es muy exigente. Y fue un proceso como de 3 meses, muy, muy largo y muy, muy difícil. Y bueno, hace menos de un mes me dieron la noticia de que quedé aceptado. Y yo dije, ¿qué está pasando? Ok, esto no me lo esperaba. Yo esperaba que pasara el año que viene, pero ahorita esto es una locura. Yo solo lo hice por entender cómo es el proceso, ¿no? Pero bueno, gratamente me aceptaron en ese instituto y ahora sí voy a poder estar más de cerca con él y verlo ya como pianista. Y un dato curioso, cuando a mí me hablan del jazz y de la fundación, yo puedo decir que la primera pieza de jazz que yo escuché fue de Danilo Pérez, porque fue lo que yo busqué en Spotify. Yo busqué Danilo Pérez, Spotify, pa, buscando y lo primero que me sale es Galactic Panama. El Galactic Panama de Danilo Pérez fue la primera pieza de jazz, que no es un jazz puro, es ya un jazz fusión, otra propuesta, porque el jazz se puede expresar de diferentes maneras, ¿no? Pero entonces, esa fue la primera pieza que yo escuché de Danilo Pérez y de jazz, tratando de entender qué era lo que estaba pasando. Se llama así, Galactic Panama, búsquenlo en YouTube. Y fue así como Danilo se convirtió pues en mi héroe musical y me ha enseñado muchísimo, escuchándolo y estar viéndolo de cerca todo lo que hace en Panamá, que a ustedes que están en Panamá y que son panameños, es un tesoro que tienen allá en Panamá. O sea, les digo que Danilo Pérez no es solamente un pianista o un gran músico, es una de las personas más inteligentes musicalmente en el mundo. O sea, tiene un don, la forma en cómo él ahora ve la música y las cosas que está haciendo para el bien de Panamá culturalmente y musicalmente y para el bien del mundo. Es algo grandísimo que no todos conocemos, pero es muy, muy grande y como panameños y como latinoamericanos hay que valorar eso porque en el resto del mundo quisieran tener a un personaje así de importante, pues. Entonces, bueno, creo que ya he hablado, le he echado muchas flores al maestro, pero es porque de verdad significa muchísimo para mí y porque viene de Panamá es lo que me genera más orgullo aún también. Es una historia maravillosa la que nos cuentas y quizás otra persona se hubiese enfocado en una respuesta técnico-musical. No, yo de Danilo aprendí acordes, aprendí estos estilos Eso es lo que voy a y hacer canto de ahora. cierta forma. Pero, Pero esto que acabas de decir es algo para mí totalmente, es como una iluminación, una visión muy amplia sobre una persona, en este caso Danilo Pérez, y que me hace entender de que más allá de ser un gran músico, un pianista, es un filósofo, es un gestor cultural, es un político de la música que puede mover influencias y puede construir buenas y nuevas realidades utilizando como excusa la música o como, no sé si como excusa o como vehículo, como podría decirlo. vehículo, así mismo. Es maravilloso. Gracias por compartir esta experiencia y este punto de vista sobre el maestro Danilo Pérez. Yo personalmente no lo conozco, lo he tenido muy cerca. Me encantaría conocerlo en algún momento y bueno, tener esta visión que ahora tú nos presentas el día de hoy me da más ganas aún de estrecharle la mano, de tomarme un café con él y de poder aprender de una persona tan maravillosa y de Sí. experiencias tan diversas. Y lo más interesante para agregarle a eso, cuando te sientes con él, no tienes que hablar de música, habla de la vida, habla en general, porque dentro de la vida, él en algún momento te va a poner la música como ejemplo. O sea, él tiene todo eso muy involucrado y él dice, para ser
los mejores músicos del mundo también tienen que ser los mejores seres humanos en el mundo. Esa es su mentalidad. Eso a mí me impactó mucho. Y es verdad, cuando tú lo escuchas hablar, él no está hablando de música todo el tiempo y él habla de las vivencias, de cosas de la humanidad. Y dentro de eso, ahí sí como que añade la tecla de, ok, y cómo la música tiene un impacto en eso, cómo podemos cambiar eso, cómo la música es tan importante en nuestras vidas. Pero esa parte humana en relación a la música es lo que es lo que mejor se puede aprender de una persona así, más que la parte musical, en realidad. Ya la parte musical viene añadida solita. Pero esa parte humana, vivencial de la música y de la vida en general, por eso es que Danilo se merece ese título de maestro, porque por ese punto al que ya ha llegado, pues a la mentalidad y también la empatía con las personas que lo rodean, esa parte social también. Es grandísimo, es grandísimo. Yo cada vez me impacta más cada vez que lo veo. Has dicho una palabra clave, mentalidad. Hoy se habla mucho, aunque no muchos lo apliquen a su vida, de una palabra, el mindset. Es muy importante lo que tú te digas a ti mismo y cómo tú te programas, porque de tu programación mental se desprenden todas tus acciones y todo lo que vas a construir a partir de ellas. En educación, hace muchos años, cuando hice un pregrado en educación, una maestra me enseñó que hay una relación potente y directa entre el pensamiento, el lenguaje y la conducta. Lo que tú piensas se proyecta en tu forma de hablar y lo que tú hablas finalmente también se convierte en una acción, pero también si cuidas tus palabras, la forma como tú te comunicas, eso va a repercutir en el pensamiento, en las ideas de las personas, pero también en el tuyo mismo y te va a convertir en una mejor persona, ¿no? Por eso es muy importante cuidar la calidad de nuestros pensamientos y por ende la calidad de nuestras acciones. Gracias, Adrián. Ahora, hablemos de la actualidad. Háblame de Berklee. Hazme una historia un poco breve Resumida. de cuál fue cómo fue y cuándo tu primera visita a Boston, cómo influyó el festival de jazz que organiza el maestro Danilo Pérez y qué hace actualmente, Adrián, que ya nos has hablado un poco de cómo llegaste y que ahora estás en el nuevo instituto, o sea, que has sido aceptado en la nueva institución que promueve el maestro Danilo Pérez. Me gustaría un poco que compartieras con nosotros la experiencia y también un poco qué encuentra un estudiante cuando llega a Berklee, qué hay allí. Sí, resumidamente, rápidamente, una vez estando en la fundación, que es la misma que organiza el Festival de Jazz, pues la Berkeley y otras universidades también viajan hasta Panamá a hacer las audiciones. Te ahorras el boleto y la estadía de venir hasta Boston y audicionar. Entonces yo aproveché esa oportunidad. Tenía el sueño de estudiar música en Berkeley, muy borroso, seguía borroso aún estando en la fundación, pero una vez más, me atreví a audicionar una primera vez y fue como que vamos a intentarlo, vamos a ver cómo es eso. Con los nervios de punta y todo, yo no sabía tocar nada de jazz, nada todavía, estaba en ese proceso. Y obviamente, me fue mal en mi primera audición, me fue muy mal, o sea, no sabía nada. Tampoco me fue tan mal, pero sí, me faltaba mucho camino y mucho que aprender. Entonces, yo audicioné 3 veces. La primera, pues ya les conté que no sabía nada y no me fue bien. La segunda vez sí me preparé como con un mes de anticipación que yo dije, si audicionamos, yo sentí que tenía que audicionar, pero tampoco, sin esperar quedar en la universidad porque todavía estaba en la secundaria. Volví a audicionar y en eso me sorprende muchísimo que me dan una beca en el Festival de Jazz para venir por una semana a Berkeley a ver unas clases de piano. Eso fue en el 2019. Eh, y yo, bueno, vengo aquí a la universidad, veo Boston y obviamente me encantó. Y aquí fue donde yo dije, ok, esto es lo que yo de verdad quiero. Aquí es donde yo quiero estar y donde debo estar. O sea, ese fue lo que yo sentí.
Y me regresé a Panamá así como que, ajá, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué hago? Yo vine aquí en junio de 2019, me regresé en julio y les pongo a mis padres como que, oigan, yo quiero volver a Boston, yo quiero volver a estudiar, yo quiero estudiar en Berkeley. O sea, ya ellos lo sabían, pero yo no se los había como confirmado del todo con tanta seguridad como que, ok, vamos a hacer que suceda. ¿Qué tenemos que hacer? Porque aparte es una universidad cara y todo eso, y la visa, y bueno, todo eso eso es un tema aparte, ¿no? Pero ellos me dijeron, bueno, vamos a empezar ese plan. ¿Tú qué tienes que hacer? Y yo le dije, bueno, me tengo que preparar, tengo 5 meses para prepararme con todo y volver a audicionar en enero 2020. Y entonces yo hice mi parte, me preparé, ya me estaba graduando, era mi último año en la fundación, y yo tenía un trabajo y tenía otra carrera universitaria, ahora que me acuerdo, otra carrera universitaria con nada que ver con música, era marketing. Yo le esquivaba a la música porque no terminaba de creer en mí, y no terminaba tampoco de creer de que fuera algo posible. Entonces yo le esquivaba el camino a Berkeley, a la música, a todo, y yo hacía otras cosas y llevaba la música también en paralelo. Entonces cuando yo regreso, para mí eso fue como un punto y aparte. Yo dije, ok, tengo que dejar el trabajo, tengo que dejar la carrera que ya tengo si yo de verdad quiero en enero audicionar y quedar en la universidad y poderme ir pronto. Entonces eso fue lo que hice, dejé todo. Me enfoqué en estudiar, en preparar mi audición y en enero de 2020 hago mi audición y fue tiempo después, ya estábamos en plena pandemia lastimosamente, me aceptan, me dan una beca y entonces allí yo digo, ok, y estamos en pandemia, ¿ahora qué hago? Para hacer el cuento resumido, pues ahí empezó también un año y medio de preparación, de hacer los ahorros, de gestionar la visa, todo eso, hasta finalmente poder llegar acá en enero hace unos pocos meses. Pero fue desde junio 2019, julio 2019 que yo estoy en proceso de preparar lo que ahora estoy viviendo, ¿no? Y tuve que ser muy paciente para esperar y, y llegar hasta hoy. Y una vez estando aquí, lo que le puedo decir a cualquier persona de qué es Berkeley, qué se puede encontrar aquí, es un mundo donde te consigues muchos músicos de todos lados del mundo. Y eso es lo que te enriquece más, porque conoces muchísima gente que viene con diferentes experiencias, con diferentes tipos de música, jazz, música clásica, música folclórica, rock, R&B, pop, y de todos los instrumentos y de gente incluso menor que tú, mayor que tú, en diferentes niveles que tú, pero tú aprendes de todos y haces buenos amigos y tienes profesores también muy preparados y ya con experiencia en la industria musical. Entonces, cuando tú llegas acá, lo que haces básicamente es absorber de todo el mundo, de los profesores, de los estudiantes y del ambiente, porque eso es un ambiente muy bonito. A mí no me gusta irme de la universidad. O sea, me encanta simplemente el hecho de estar allí porque es divertido, es bastante sabroso ver cómo todos estamos ahí por una sola razón que es la música. Todos queremos ser músicos, todos queremos trabajar, ya sea tocando o como compositores o como arreglistas o como productores o como en el negocio de la música o como también gente que hace música de películas, o sea, todas las ramas que tiene la música como una fuente de empleo de trabajo, ahí tú te preparas para sea cual sea el camino que quieras tomar, no necesariamente un artista de gran performance en el mundo. O sea, para la música opciones hay y puestos para poder trabajar también los hay. Entonces me gusta mucho ese enfoque que tiene esta universidad que te capacita como músico profesional, pero también como profesional para que puedas desenvolverte en un campo de trabajo como profesional en el mundo, pues. Entonces, eso es lo que hace Berkeley, Berkeley. A diferencia de otras universidades que se enfocan un poco, que no está mal, pero se enfocan solo en la música. Entonces, en el siglo XXI los músicos tenemos que saber de todo, y tú lo sabes, Robinson. Tenemos que saber sobre también la educación, tenemos que también saber cómo esto, sobre marketing, cómo nosotros mismos manejarnos nuestras finanzas, tenemos que saber
manejarlas, las redes sociales, todo eso es algo que ahora el músico del 2022 tiene que saber para poder hacer, ser diferente de otros. Entonces te conviertes en un músico profesional o un músico completo que no solamente sabes música, sabes de todo, o sea, estás bien preparado. Y eso es lo que me gusta de Berkeley, pues, que te prepara para todo. Gracias, Adrián. Gracias por esa visión tan amplia que nos da muchas luces, porque de este lado de América no conocemos muy bien de cómo está estructurado un pensum en una universidad como Berkeley. Cuando hablo de pensum me refiero a la lista de materias que debes ver semestralmente para formarte hasta llegar a completar tu colegiatura, ¿no? Entonces, no nos hacíamos de una idea clara de qué te encuentras allí, cómo eran las personas, los profesores, pero nos queda muy claro ahora que es como, por decirlo de alguna forma, un lugar idóneo para hacer música, donde sueñas con la música, estudias música, creas música, trabajas con ella también y tienes que aprender otras cosas en paralelo que también te hacen artista. De hecho, quería preguntarte un poco, pero creo que ya lo has respondido. Quería preguntarte sobre lo que es tu faceta de compositor, pianista y cantautor, porque sé que también te gusta componer, pero te gusta cantar tus composiciones. ¿Y cómo has adaptado esto a Berkeley o cómo Berkeley se ha adaptado a ti? Si quieres compartir un poco tu experiencia, por supuesto, yo creo que todos lo vamos a agradecer, pero igual estoy súper encantado de esa conexión que nos das en este momento con la Universidad de Berkeley, con un espacio que está perfectamente pensado y diseñado para hacer tu educación superior, ya cuando evidentemente has cumplido con unas fases iniciales de estudio, tienes que tener una técnica pianística sólida, imagino, y también manejar un buen inglés, tener también tu lectura musical bien cubierta para nadar como pez en el agua, un contexto idóneo para hacer la música. Sí, totalmente. Igual cuando llegas a Berkeley, sí, también es un shock porque te das cuenta también que hay muchas cosas que no sabes y que son difíciles y es muy intenso. Y como te hablaba de que tienes producción, arreglos, composición, performance, en la parte también del lenguaje, o sea, son varias ramas que llevas al mismo tiempo y en realidad se siente como si llevaras tres carreras en una, porque son muchas cosas y sí es muy intenso. No es pesado, es intenso, te demanda mucho de tu tiempo, de tu energía y de tu enfoque. Entonces hay que estar muy, muy enfocado cuando estás acá y sí llega momentos en el que sientes como que pierdes el, ¿sabes? El impulso porque dices, ok, ¿será que estoy yendo por buen camino? Pero ahora que me preguntas eso de cómo yo he logrado adaptarme o adaptar Berkeley a lo que yo hago. Y me gusta algo que puso Marta, y gracias Marta por ponerlo de verdad en el chat, que creo que es la respuesta a tu pregunta, que es que yo me fui descubriendo a mí mismo y aceptando también a mí mismo y observando, uno, qué me sale más naturalmente, dos, qué disfruto más hacer, tres, qué me hace feliz y qué no me hace feliz también. ¿Ok? Y tres, y cuatro, cómo yo también me veo. O sea, yo me veo, por ejemplo, toda la vida tocando all the time y yo tuve que ser honesto conmigo mismo y decir, no, no me veo tocando todos los fines de semana o todos los días viviendo de eso. Cuando descubrí que me gustaba la parte de la composición, yo empecé composición por piano. Y yo, ok, me gusta, esto está interesante, me encanta expresarme de esa manera, me encanta hacer arreglos, me encanta agarrar a Simón Díaz, por ejemplo, que es una figura muy importante en la música de Venezuela, y hacerle un arreglo a otro tipo de música diferente, solo para probar. Empecé a experimentar eso, a descubrir, y, y después me di cuenta de lo de las letras y las canciones. Yo decía, ok, esto sí yo no lo conocía. Esto es totalmente sorpresa para mí. Sí lo había anhelado y también tengo experiencia de niño que yo escribía también mis canciones sin saber.
Y las ponía en el traductor de Google para ver cómo mis canciones sonaban en inglés. Pero eso fue algo que nunca le presté atención, lo hacía ya por diversión. Pero ya más grande, cuando estaba en Berkeley, empecé a experimentar y a escribir y a expresarme más y a darme cuenta, wow, a mí la composición y la escritura y el songwriting es algo que me gusta, que me apasiona, que lo disfruto. Y bueno, y no solo eso, y que a los demás también les gusta, era lo que yo decía. Porque yo lo compartía con mis amigos, con otras personas, lo compartía en mis shows ya como artista, y la gente quedaba muy encantada. Entonces yo decía, ok, esto puede que funcione. Y fue allí donde me acepté quién era yo, acepté que era lo que mejor se me daba. Y obviamente no es que me quedé allí, también me gusta seguir preparándome y explorando otras cosas. A veces considero incluso la música de películas, que es otro mundo, pero me llama mucho la atención. Pero yo voy dejando como el título de este conversatorio, un paso a la vez, una tecla a la vez. Voy descubriendo como subiendo un peldaño y viendo como descubriendo qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta en ese momento, porque si yo en este momento siento que debo escribir música clásica, yo le pongo todo el empeño a escribir música clásica. Solo un ejemplo, porque yo he escrito, por ejemplo, danzones cubanos para piano. Entonces me voy por allí, me apasiono con eso y es lo que me interesa en este momento. Un mes después yo puedo decir, ok, ahora me interesa explorar el mundo de las tonadas venezolanas, por ejemplo. Y me fui por ahí y empiezo a explorar eso porque yo soy muy curioso y siempre voy con lo que, como con lo que más resueno, por muy, por muy extraño que se me parezca o lo poco que conozca sobre un tema, yo empiezo a investigar, empiezo a escuchar y busco de resonar con lo que quiero hacer y es así como al final voy como logrando obtener mi propio producto y mi propia voz como músico, como artista. Y eso es algo que todavía, o sea, eso es algo que uno en realidad lo trabaja toda la vida. Entonces, no lo limito a una sola cosa, sino que voy como por temporadas y cuando veo otras yo digo, oh, wow, eh, qué interesante como antes yo escribía, por ejemplo, boleros y ahora me dedico a escribir, no sé, música popular, por ejemplo. Entonces veo la diferencia de los cambios que he hecho yo también y cómo ha cambiado mi mentalidad. Pero yo, eso sí, pruebo todo, experimento todo y digo que esto me gusta, esto no me gusta. Y es así como voy siendo honesto conmigo mismo y voy definiendo como mi propio camino en lo que hago. Y, y eso me ha permitido hasta este punto, aquí en Boston, utilizar esas habilidades de manera profesional. Ahora yo estoy trabajando con un productor que él es de España y él escribe canciones y es muy bueno y ha producido a muchas personas, entre Alejandro Sanz, Jorge Drexler, Nela, nuestra amiga, o sea, y con otros amigos venezolanos. Caímos con él quiere hacer un proyecto con nosotros y ahora yo estoy utilizando esas habilidades como músico, como escritor, con él de una manera profesional y se va ahora a presentar de una manera más artística al mundo. Entonces yo me daba cuenta de que si yo no hubiera desarrollado esa habilidad hace tiempo, a lo mejor ahora esta oportunidad no la hubiera podido aprovechar, porque la escritura de las canciones fue lo que me llevó a mí a aprender a cantar o estudiar el instrumento de la voz y por ende hacer eso junto con el piano un producto único, pues. O mi producto, mi voz y mis composiciones y ahora eso es lo que me ha permitido aprovechar también la oportunidad de trabajar como artista ya de manera más profesional en la industria de la música, pues. Entonces, y obviamente esto ha sido demasiado rápido todo, yo tampoco me lo creo, pero son oportunidades que aparecen una vez en la vida, a veces. Y bueno, todas estas responsabilidades y estas cosas que están pasando ahora es lo que me hizo pues escribirle a Robinson y decirle, está pasando esto, mi agenda se está ocupando de una manera muy, muy grande y no creo que vaya a poder seguir, ¿sabes? Con las clases
en piano en casa porque, por la universidad y por las oportunidades que como profesional también se me aparecieron. Pero, eh, pero bueno, agradecido con Robinson y con Piano en Casa también por la flexibilidad y porque también siempre creyeron en mí y en esa pasión y en esa visión que yo tenía. Y yo creo que desde el primer momento, creo que te lo dije, Robinson. Fue como que tú me preguntaste, ¿cómo te ves tú en un futuro? Y yo le dije, yo quiero irme a Berkeley. Y en ese entonces no me habían aceptado. Y eso fue algo que me ayudó muchísimo. Yo siempre he sabido lo que he querido. De una manera muy borrosa, o sea, lo tengo allí, pero no es 100% claro, pero me doy cuenta que tampoco es necesario tenerlo 100% claros. En el camino es que se va poniendo más claro todo y uno va como puliendo tus sueños y tu visión y lo que quieres hacer y lo que quieres ser. Entonces, ya no recuerdo cuál era la pregunta, pero espero haberla respondido. Me fui por otro Respondiste la lado. pregunta y respondiste muchas cosas que ni siquiera pregunté, pero espontáneamente surgió y te lo agradecemos. 1 millón. Ahí en el chat algunas preguntas y algunas palabras de nuestras estudiantes. ¿Puedes leer el chat allá? Claro que sí, claro que sí. Eso. Dice, ¿y piensas regresar con nosotros algún día? Por supuesto que sí. Y gracias a Dios, Robinson y Mariana me dejaron las puertas abiertas. Pero sí, ya al final la universidad en algún momento yo me gradúo, este contrato que tengo con el productor, no sé si es de 1 año o cuántos años sean, pero al final enseñar es mi pasión, trabajar con mis niños, les tengo un cariño enorme a todos, de verdad. Y por supuesto que pienso regresar en algún momento y espero que también las circunstancias lo ameriten, ¿no? Para hacerlo. Ahorita desconozco totalmente qué sigue, o sea, qué va a ser de mi vida. Todo, yo me dejo sorprender también. Y bueno, así ha sido. Hasta ahora no me puedo creer todo lo que ha pasado en los últimos 7 meses y en los últimos 3 años. O sea, yo no caía en cuenta de que hace 3 años yo empecé con este plan y con este sueño a hacerlo una realidad. Y, y no me creo porque el tiempo parece que es mucho, parece que es poco, pero al final es disfrutar el camino. Lo que más vale es aprender en el camino y eso fue algo que me ayudó. Estar en la academia, enseñar todo este tiempo. Yo enseñaba y al mismo tiempo me enseñaba a mí mismo. Entonces eso fue algo que también me ayudó a avanzar a pasos gigantes. Entonces, la experiencia, si yo no hubiera estado en piano en casa durante estos 2 años, no hubiera tampoco desarrollado esa mentalidad y esa madurez también para definir quién soy, quién quiero ser y cómo puedo causar un impacto positivo en las demás personas que me escuchen y que me ven. Entonces, y hay una pregunta acá, ¿la curiosidad es parte de la pasión? Definitivamente es el complemento que te lleva a averiguar más allá del papel. Sí, la curiosidad. La curiosidad de la mano de la pasión van juntos para explorar más, para no quedarse en un solo sitio. Así soy yo. Gracias, Leila, por escribir Bueno, esto. te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación el día de hoy. Te deseamos desde Piano en Casa y todos los que te conocemos en Panamá lo mejor en tu carrera. Sabemos que vas a brillar, ya estás brillando. Por favor, les pido a todos que abran sus micrófonos y vamos a brindarle un aplauso No. a Adrián, que ha hecho un excelente trabajo durante casi 3 años de labores ininterrumpidas como profesor de piano en casa, y que ese aplauso también sea de ánimo para todo el camino que le toca por recorrer. Por favor, abran sus micrófonos Oh, para que nos escuche Muy Adrián desde buena, Panamá. Adrián. oh, no, gracias. Muchas gracias. Muy Muchas gracias. Quiero mucho a Robinson, a Mariana también, a todos los estudiantes de Piano en Casa y de verdad ha sido un privilegio y un honor estar aquí y formar parte de este conversatorio y bueno, como les dije hace rato, la música siempre va a ser la excusa que nos va a encontrar en algún momento, otra vez. Yes. Nos vemos a la próxima, muchachos, Una próxima. chicas, chicos. Gracias, Adrián. Hasta Saludos desde luego. Panamá. Gracias. Hasta Enhorabuena. pronto.
Ah, Y bendiciones, Adrián. Bye. gracias. Chao. Saludos. Ay, éxitos. Luego. Cuídate Dios mucho. los bendiga a La todos. pasé Bye bien. bye. Chao, chao. Chao. Gracias, Adrián. Gracias, nos vemos, Robinson. Gracias por la... Cómete el mundo. Chao. Chao, hablamos Eres lo pronto. máximo, hermanito. Bendiciones. Chao, chao. Gracias.